Mi nombre es Wilfredo Fabián García. En esta ocasión voy a abordar el tema recuperación de saldos a favor, compensación y devolución de impuestos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Cualquier duda que tengan ustedes, de favor, háganlo llegar a través de las redes sociales o a través de los números de CADEFI. En el estudio de nuestro tema vamos a abarcar diversas disposiciones para poder comprender adecuadamente el tema como tal, y para ello vamos a estudiar la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a identificar algunos artículos del Código Fiscal de la Federación, tanto de su principal ley como también el reglamento, asimismo la Ley del Impuesto al Valor Agregado y algunos artículos de su reglamento, la Ley del IEPS, las principales reglas misceláneas en cuanto a la devolución y compensación de impuestos y asimismo algunos criterios normativos por parte del Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, para iniciar es importante que identifiquemos en primer lugar cómo está clasificado los impuestos que, como sabemos, está establecido en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. En ese artículo nos establece que en primer lugar vamos a tener el impuesto como tal. Este impuesto como tal, como sabemos, son todos aquellos que recauda tanto a nivel federal, a nivel estatal como a nivel municipal, es decir, los tres órganos como tal de gobierno. Vamos a entender que estos impuestos van a estar establecidos o plasmados en la Ley de Ingresos de la Federación, en donde en primer lugar, por ejemplo, tenemos a la Ley del Impuesto sobre la Renta. También tenemos como segundo elemento la Ley del Impuesto al Valor Agregado y así sucesivamente las demás leyes en donde se vean reflejados los impuestos como tal. Y para cada uno de ellos pues vamos a tener los principales elementos que lo van a regir, en el cual de ubicarse cada uno de los contribuyentes en el hecho generador van a ser sujetos al pago respectivo como tal. La otra clasificación, otro elemento que forma parte de las contribuciones es las aportaciones de seguridad social. Estas, recordémonos que emanan o nace la Ley del Seguro Social a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en tema hablando de seguridad social, recordémonos que la forma de pago o cómo se integra es de manera tripartida. ¿Por qué? Porque bueno, recordémonos que una parte lo tiene que pagar el patrón, otra parte lo paga el trabajador y otra parte el gobierno a través de un subsidio, en el ámbito federal. Pero también tenemos a nivel estado, por ejemplo, tenemos a la ley del ISSSTE, entre otros ordenamientos a nivel estatal. También tenemos dentro de la clasificación de los impuestos, tenemos también las contribuciones de mejora. Asimismo, los derechos también, que estos vienen establecidos en la Ley Federal de Derechos de cada año. Por ejemplo, dentro de estos cobros en materia de derechos tenemos, por ejemplo, el pago de pasaportes, algún trámite que hagamos ante la Secretaría de Economía, entre otras entidades. Ahí vienen establecidos cuáles son los montos que va a corresponder cada pago por el trámite que hagamos. Es importante comentarles, estimados amigos, que como sabemos, el 8 de septiembre se presentó el paquete económico 2022, en donde hoy en día se está analizando cuáles son las principales reformas para 2020, y dentro de ese paquete también se encuentra pues, la Ley Federal de Derechos. Entonces hay que analizar cuánto va a corresponder o cuánto va a aumentar con respecto, por ejemplo, el cobro de los pasaportes, algún otro trámite, respecto al año 2021. También, aparte de lo que mencionábamos con anterioridad, tenemos los accesorios a las contribuciones, es decir, lo principal que mencionábamos anteriormente, pero adicional a ello tenemos los accesorios. Y dentro de ello tenemos los recargos. Al hablar de recargos se hace referencia, estimados amigos, cuando pues normalmente nosotros en el cumplimiento de las obligaciones fiscales tenemos una fecha para la presentación de dichas obligaciones, que normalmente
se vence a más tardar el 17 del mes siguiente. Pero también recordémonos que existen, mediante disposiciones fiscales, días adicionales para el pago de dichos impuestos. Es mediante el sexto dígito en el RFC. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de pagar en tiempo y forma? En esa situación nos ubicamos que adicional del monto principal estamos sujetos a pagar un recargo. Ese recargo que para 2021, como sabemos, corresponde el 1.47%, y de la misma forma en la reforma 2022 debemos de analizar si se va a continuar con el mismo porcentaje o va a haber un incremento. También tenemos otro accesorio a la contribución como tal, que en este caso son las sanciones. Las sanciones es una consecuencia por haber cometido que constituye una infracción. En este sentido, sabemos que una sanción no necesariamente significa una multa, porque lleva todo un proceso para que se dé como tal. Acordémonos que para que se catalogue como tal la multa, pues tiene que haber en primer lugar un requerimiento de una obligación. Si hacemos caso omiso a esa obligación, pues ya como tal vendría la multa. O en otro caso es, por ejemplo, cuando nosotros presentamos fuera de tiempo alguna contribución, pero esa contribución fue detectada por la autoridad, es decir, hubo un requerimiento previo. Ante esa situación seremos acreedores de una multa. Y esta multa tiene que venir fundamentada, motivada, para que como tal surta efectos, porque en caso contrario, pues tendríamos que irnos a un tema de defensa fiscal. También tenemos otro accesorio que son los gastos de ejecución. Estos gastos de ejecución se derivan por el proceso de cobro de una infracción, de una notificación. Normalmente vemos estos gastos de ejecución cuando, por ejemplo, te llega una notificación por parte del Seguro Social, llega el visitador a tu domicilio, te llega con una multa y adicional de la multa te cobra un gasto de notificación que es el 2% de conformidad con lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Otro accesorio importante en el tema de las contribuciones es la indemnización. Este se lleva a cabo cuando, por ejemplo, tu contribuyente le entregas a la autoridad hacendaria un cheque, pero ese cheque al momento que lo va a cobrar la autoridad no tiene fondos, pues allí caemos ante un tema de una indemnización. De tal forma, la autoridad te va a cobrar un 20% adicional del valor del cheque. De tal forma, por ejemplo, si nosotros le entregamos un cheque de 500,000 pesos a la autoridad, multiplicarlo por el 20%, el resultado será el monto adicional que tendrá que verse reflejado como tal. Es así como encontramos la gran clasificación de las contribuciones y sus accesorios. Si alguno de ustedes, estimados amigos, tiene alguna duda, a favor, háganoslos llegar a través de los diferentes medios de comunicación para poder solucionar sus inquietudes. Ahora bien, el desarrollo de nuestro tema vamos a abarcar, en primer lugar, la devolución de los impuestos, la compensación y el acreditamiento. Importante mencionar que en ninguna ley vamos a encontrar como tal la definición de una devolución de impuestos. Sin embargo, estimados amigos, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22, nos establece que, de manera textual, que las autoridades fiscales, pero aquí es importante identificar qué autoridades fiscales. Recordémonos que quienes tienen esa obligación de podernos hacer la devolución son las autoridades, tanto a nivel federal como también a nivel estatal. Nos establece el mismo artículo que nos van a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Estas leyes, como sabemos, la ley federal, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto al valor agregado y cualquier otra ley en donde nos genere un saldo a favor. Pero si nos damos cuenta, este artículo nos establece del pago de lo indebido.
Pero ¿qué sucede con el saldo a favor? Porque como tal no lo establece el artículo 22. Para ello tenemos que identificar o definir qué es un saldo a favor y un pago de lo indebido. Y para ello tenemos que irnos a algún ordenamiento que nos dé como tal dicha respuesta. Y en ese sentido, estimados amigos, vamos a encontrar una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos establece de manera textual que el pago de lo indebido se va a referir a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que en particular no adeudaba al fisco federal. ¿Y cómo se va a dar en esta situación un pago de lo indebido? Bueno, supongamos que tenemos un impuesto a pagar de 1.500, pero por error, en lugar de colocar 1.500, colocamos 1.800, en ese caso estamos pagando de más, tenemos un exceso de 300 pesos. ¿Qué sucede con ese monto? Bueno, en su momento podemos solicitar su devolución, compensarlo o en su momento poderlo acreditar. Pero también, estimados amigos, es importante mencionar que al hablar del tema de compensación, recordémonos que hasta 2018 teníamos la famosa compensación universal, en donde, por ejemplo, en la página del SAT teníamos un cuadrito en donde teníamos, por ejemplo, si un saldo a favor de ISR lo podríamos compensar contra IVA, uno de IVA contra ISR y así de manera general. Pero ¿qué sucedió para 2019? Se elimina la compensación universal. Pero más adelante, estimados amigos, vamos a identificar que si bien es cierto, hay muchos contribuyentes que hasta hoy en día traen algunos saldos a favor, pero que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2018, van a poder seguir con la compensación universal. Entonces, en resumen, el pago de lo indebido, pues bueno, como la tesis lo establece, es cuando enteramos en exceso. Ahora bien, ¿qué sucede con el saldo a favor? El saldo a favor es diferente. ¿Por qué? Porque el saldo a favor se deriva de una operación mecánica, una operación aritmética, perdón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros vamos a presentar nuestros pagos provisionales o la declaración anual, pues tenemos un procedimiento que nos establece en su momento el artículo 14, para efectos de la ley del impuesto a la renta en personas morales, pero también tenemos el procedimiento para efectos de las personas físicas, asimismo lo que nos establece para efectos de la presentación de la declaración anual. De tal forma, nosotros llegamos hasta un momento en donde tenemos la base del impuesto. Recordémonos que para la determinación tenemos ingresos menos deducciones, tendríamos la base del impuesto, lo multiplicamos por la tarifa del 30% en caso de persona moral, o en su momento lo multiplicamos por las tarifas que vienen establecidas en el artículo 96 de la ley de impuesto a la renta en el caso de las personas físicas, y llegamos hasta la determinación del impuesto respectivo. Pero ¿qué pasa? Si tenemos el impuesto a cargo, ese impuesto a cargo le vamos a disminuir las retenciones de ISR que nos hayan efectuado o en su momento los pagos provisionales. Ahora bien, ¿cómo se va a originar ese saldo a favor? Si bien es cierto, cuando ya tenemos el impuesto a pagar, cuando los pagos provisionales sean mayores al impuesto a cargo, ahí estamos ante una presencia de un saldo a favor. Como lo vemos en nuestras láminas, el impuesto a cargo menos los pagos provisionales menos las retenciones, si son mayores pagos provisionales menos retenciones, tendríamos un saldo a favor del impuesto. En este caso, para efectos del impuesto a la renta, solamente vamos a tener un saldo a favor cuando estemos ante la presencia de la presentación de la declaración anual del ejercicio. En pagos provisionales no tendríamos saldo a favor, caso contrario para efectos de IVA. Recordémonos que para efectos de IVA, pues bueno, son pagos definitivos y en su momento de manera mensual podemos tener un saldo a favor. De tal forma, un saldo a favor no se va a generar cuando las deducciones son mayores a los ingresos. En ese caso estamos ante una presencia de una pérdida fiscal.
Y como sabemos, estimados amigos, para el tema de las pérdidas fiscales también tenemos todo un procedimiento para la actualización de esas pérdidas y también para poder acreditarlos tanto en pagos provisionales como también para efectos de la declaración anual del impuesto respectivos. Entonces, a modo de conclusión, vamos a entender que el saldo a favor se deriva de una operación aritmética y el pago de lo indebido es por un error cometido, un error humano, un error de presentación de las declaraciones. Vamos a tener también en el entendido que cuando vamos a poder solicitar la devolución de estos impuestos. Como vemos en nuestra pantalla, cuando se genere un saldo a favor de ISR, lo que podemos hacer es solicitarlo en devolución al 100%. Y acordémonos que para poder solicitar la devolución tenemos que llevar todo un procedimiento. Más adelante vamos a identificar los tipos de devolución que existen para proceder con ese saldo a favor. También, si tenemos el saldo a favor, podemos compensarlo ya sea al 100% o también podemos hacer de una forma combinada, es decir, una compensación ya sea de un saldo a favor que teníamos del 100%, nos hicieron una devolución de un 50%, podemos compensar el otro 50%. Es así como podemos ubicarnos en estos supuestos cuando tengamos un saldo a favor tanto para efectos del impuesto al valor agregado como también para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, las declaraciones que nos van a generar saldo a favor pues son en su momento la declaración del impuesto al valor agregado y la declaración del impuesto sobre la renta. Pero como comentaba hace un momento, únicamente la declaración del impuesto a la renta se va a generar un saldo a favor hasta que nosotros presentemos la declaración anual. Esta declaración anual, como es bien sabido, para efectos de las personas morales, pues tenemos a más tardar el último día del mes de marzo para la presentación de dicha declaración y en el caso de las personas físicas, el último día del mes de abril. Pero bueno, en ocasiones la autoridad nos da ciertas facilidades para presentar las declaraciones. Tal es el caso de 2021, que como sabemos hubo un periodo adicional para la presentación de dicha declaración, de tal forma estos contribuyentes personas físicas debieron de presentar a más tardar el último día del mes de mayo dicha declaración de impuesto. Entonces, en materia de impuesto al valor agregado, pues bueno, vamos a tener en su momento tres momentos de que nos va a resultar un impuesto como tal. Tendríamos el saldo a favor, pues bueno, con ese saldo a favor lo que podemos hacer es solicitar la devolución, el acreditamiento o la compensación del impuesto respectivo. En materia de IVA también vamos a tener un saldo a pagar y en su momento un pago que no refleje ningún impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque aplicamos algún procedimiento o porque también tenemos actos exentos en su momento. Lo mismo sucede en el caso de las personas morales y las personas físicas. Cuando presenten su declaración anual, pueden tener un saldo a cargo, un saldo a favor o también un impuesto cero, es decir, que no les salga a pagar en su declaración anual. Y en el caso del ISR, pues bueno, lo que vamos a hacer es solicitar la devolución o en su momento realizar la compensación del impuesto respectivo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal, vamos a tener los sujetos que van a ser acreedores o que van a tener derecho a solicitar la devolución del impuesto respectivo. En primer lugar, tenemos aquellos que les efectuaron una retención del ISR respectivo, es decir, en impuestos retenidos. En este sentido estamos hablando cuando nos ubiquemos en sueldos y salarios. Si bien es cierto, en sueldos y salarios, pues nuestro patrón o el empleador
pues bueno, te va a efectuar una retención de ese ISR respectivo de manera mensual. De tal forma, vamos a entender y estudiar cuándo vamos a estar en la obligación de poder presentar la declaración del impuesto sobre la renta, es decir, cuándo estamos obligados al impuesto sobre la renta. En este sentido, vamos a identificar que la devolución se va a efectuar a los contribuyentes a quienes se les haya efectuado el impuesto respectivo. Estimados amigos, queremos darle la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la página de Facebook de CADEFI. Quiero agradecerles infinitamente. Si ustedes tienen alguna duda, a favor, nos pueden escribir a través de esta red y con gusto les vamos dando solución a cualquier duda que se vaya presentando. Decíamos que vamos a tener como un primer sujeto que tiene derecho a la devolución, pues bueno, en impuestos retenidos. Pero bueno, como vemos en pantalla, una de las como problemáticas que hoy en día se presenta es que para que tú puedas solicitar ese saldo a favor por concepto de sueldos y salarios, nos establece la ley que el patrón debió de enterar esas retenciones del impuesto sobre la renta. De tal forma, como vemos en pantalla, tenemos una resolución en donde la autoridad nos dice que no nos va a devolver el impuesto. ¿Por qué? Porque bueno, tu patrón no pagó esas retenciones en tiempo y forma. De alguna otra forma, pues bueno, considero que es un acto de molestia por parte de la autoridad. Y es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis en donde establece de manera clara y sencilla que no es necesario que nuestros patrones o quienes nos hicieron las retenciones de ISR, pues las hayan efectuado para que la autoridad no nos pueda hacer efectivamente esa devolución del impuesto respectivo. Y como vemos en pantalla, de manera textual nos establece que quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate, ya sea el impuesto sobre la renta, así los trabajadores a quienes se les retuvo el impuesto sobre la renta, tienen derecho a pedir la devolución respectiva a la autoridad hacendaria, quien deberá autorizarla si el solicitante demuestra la retención con la declaración de impuestos y con la constancia de sus ingresos y retenciones por sueldos y salarios. Acordémonos que una de las obligaciones de parte del patrón es entregar esa constancia de retención de sueldos y salarios. Pero como sabemos, ya como tal no lo hace efectivo. ¿Por qué? Porque como sabemos, ahora todo es electrónico, todo está en poder de la autoridad. Para ello, estimados amigos, tenemos un visor de nóminas, tanto para el patrón y tanto para el trabajador. En el primero, déjenme comentarles que es muy importante que nosotros como asesores, como contadores, le vayamos indicando a nuestros clientes cómo se va pagando como tal las retenciones, porque en muchas ocasiones hemos visto que están llegando mensajes mediante buzón tributario, en donde son cartas invitaciones o en su momento son algún requerimiento de una obligación omitida. Por lo tanto, estimado amigo, estimado contador, estimado empresario, te invito a que de manera mensual estés checando el visor de tus retenciones que vas efectuando, porque de tal forma en el visor de nóminas se va a ver reflejado lo que timbraste, lo que retuviste y lo que vas enterando. En este sentido, si por ahí tienes una retención pendiente de 2018-19, no te espantes porque en su momento la autoridad te va a requerir esa información. Lo mismo sucede en el caso de los trabajadores. Hay un visor de nóminas para los trabajadores en donde el trabajador puede descargar ese visor en donde va a venir establecido cuánto le pagó la empresa, cuánto le retuvo y con eso para poder presentar su declaración anual de ISR. Recordémonos que vamos a ubicarnos o en qué momento vamos a estar
sujetos a la presentación de la declaración anual. Bueno, acordémonos que cuando nuestros ingresos rebasen de 400,000 por sueldos y salarios, pues bueno, vamos a ubicarnos en la obligación y ya se estaría presentando la declaración anual respectiva. Otro supuesto es cuando, por ejemplo, trabajes para dos patrones. Por ejemplo, en la mañana trabajas para un patrón A y en la tarde para un patrón B. En esa situación vas a estar en presencia de una presentación de la declaración anual. Estimados amigos, si alguno de ustedes tiene duda, favor, háganos llegar sus dudas, con gusto le vamos dando solución. Por acá vamos a ver alguna duda que tengamos y vamos a darle solución. Por acá nos escriben, nos dice, nos establece: el saldo a favor de ISR se puede actualizar, pero el pago de lo indebido está permitido actualizarlo considerando que deriva de un error. Mira, en el caso del pago de lo indebido, pues bueno, el pago de lo indebido no se actualiza, solamente el saldo a favor. Nos escribe también Noemí, nos dice: buenos días, tengo unas preguntas con relación al tema. Una persona física adquiere un inmueble, es una oficina. Al momento que le compra la notaría, le cobra el IVA por dicha operación y le expide su constancia por este pago. La primera pregunta es: ¿ese IVA se puede declarar hasta la fecha en que se presenta el pago? Ya que se pagó en enero y la notaría lo paga en febrero. La segunda pregunta es: ¿ese IVA se considera como IVA acreditable? En la declaración, entonces, si la respuesta anterior no es no, se debería colocar en el renglón de otras cantidades a favor. Muchas gracias. Bueno, mira, acuérdate que en el tema de IVA, pues es cuando efectivamente lo hayas pagado. Ante esta situación, pues bueno, se va a poder acreditar ese IVA cuando estés presentando como tal el impuesto respectivo. Entonces, en conclusión, ese IVA es acreditable. Otro sujeto que tiene derecho a la devolución es tratándose en sujetos con impuestos indirectos. Acordémonos que estos impuestos indirectos son aquellos que se efectúan y que como tal gravan el consumo. Ante esta situación estamos en presencia del impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado también es sujeto a devolución cuando se tenga como tal ese saldo a favor. Recordémonos que para determinar el pago, el procedimiento de la presentación de la declaración de IVA, pues bueno, tenemos nuestro IVA pagado y nuestro IVA acreditable. Este IVA que se genera por los gastos de manera mensual. Si nuestro IVA acreditable es mayor a nuestro IVA cobrado, pues bueno, vamos a estar ante una presencia de un saldo a favor. Recordémonos que el IVA cobrado se genera por las ventas o por la prestación de servicio que hayamos efectuado. Ante esa situación estamos ante un saldo a favor y sin problema lo podemos solicitar en devolución. Ahora bien, cuando ya tenemos como tal el saldo a favor, ¿a partir de cuándo tenemos el derecho de solicitar la devolución? Pues bueno, recordémonos que cuando presentamos la declaración del impuesto que nos genera el saldo a favor, a partir del día siguiente de la presentación de la declaración, podemos solicitar la devolución del impuesto respectivo. De conformidad con el Código Fiscal de la Federación, la autoridad hacendaria, pues bueno, tiene 40 días hábiles, un plazo de 40 días hábiles para poder hacer efectiva esa devolución. Pero ¿qué sucede cuando pasan esos 40 días hábiles? Porque dentro de sus facultades de parte de la autoridad, sus facultades de comprobación, te puede requerir información adicional para demostrar que ese saldo a favor, pues bueno, es de dónde proviene la procedencia de ese saldo a favor. En este sentido, cuando pasen esos 40 días y no te haya efectuado la devolución a la autoridad, pues bueno, aparte de pagarte el monto principal, te vas a tener que pagar intereses. Que más adelante vamos a explicar cuál es el procedimiento que determina la autoridad para determinar ese monto
a pagar. Entonces, decíamos que el momento es a partir de cuando se presente como tal la declaración del impuesto sobre la renta. Es decir, si tú presentaste la anual en abril, más tardar el último día de abril, a partir de mayo tienes ese derecho de solicitar la devolución del impuesto. En el caso de las personas